Le saluda José G. Martínez en Espacio Libre TV. La oposición ha iniciado una campaña, pues una nueva campaña, diríamos, de ataque a la Cuarta Transformación. Ya usó a todos sus intelectuales orgánicos, ya usó a todos sus lacayos de los medios tradicionales de comunicación. Y ante los nulos resultados, ahora sacan de su sarcófago a una momia llamada Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta momia, después de un letargo, ha empezado a vociferar y llega justo cuando la oposición ha gastado todos sus infructuosos recursos para dañar la imagen de la Cuarta Transformación. En su momento de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. No han tenido éxito y no lo tendrán. El aullido de la momia no tendrá el menor efecto. Solo por no dejar pasar el hecho, aquí desmenuzaremos esos aullidos. En el afán de cumplir con su eterna misión de proteger a los intereses de las élites, León Krause da un espacio en su libelo llamado Letras Libres a Ernesto Zedillo. Así, con cinismo habló del atraco más grande de la historia contemporánea de México, que es el Fobaproa. Nunca me arrepentiré de haber enfrentado con decisión la crisis financiera que estalló durante 1994 y que tenía su peor expresión en 1995. Ese es el primer punto. Tuvimos que hacerlo con decisión porque no íbamos a tolerar que el país se sumergiera en otra década perdida, como la que tuvimos en los años 80. Al actuar con tibieza, al hacer cosas que no tenían que ver con los problemas subyacentes, el país perdió mucho, perdió una década de posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de avance en todos los frentes. Hmm. Y bueno, ya estaba ahí la crisis, esto lo tenemos que abordar con absoluta decisión, sin importar las consecuencias para la popularidad o la aceptación Sí. del presidente. Ernesto Zedillo, eres un cínico desvergonzado. ¿Con qué desfachatez hablas del peor atraco a los mexicanos? Las consecuencias son que muchos mexicanos perdieron su casa, perdieron su patrimonio, mientras tú pagabas con dinero público, con dinero de los mexicanos, las deudas de los ricos. Dentro de toda esa gama estaba un riesgo enorme, que era la quiebra del sistema bancario, que hubiera llevado a la quiebra del sistema de pagos y a la quiebra de la economía nacional. Entonces yo dije, no se permita la quiebra del sistema bancario. Trátese de hacer de la manera pues más ordenada posible, porque además estábamos obligados legalmente. Durante toda la historia de México, nunca existió una garantía del Estado mexicano para los depósitos bancarios. Ujú. Hasta 1992 se hizo una ley para protección de los depósitos bancarios. Entonces, el gobierno tenía la obligación de que los depósitos fueran respetados por los bancos. Ese es el lado del pasivo de los bancos. No te importó el pueblo de México. Lo único que te importó es proteger a los banqueros. ¡Qué cínico eres! Para ti, lo más importante fue proteger a la élite económica que a la población, al más burdo estilo neoliberal y estúpido. Esos son los pasivos de los bancos, con lo que ellos tienen dinero para prestar. Sí. Había que hacer algo por el lado de los activos, lo que han prestado los bancos, ¿verdad? Con el dinero de los depositantes. Ahí las autoridades pertinentes dispusieron una serie de mecanismos para ir recuperando los activos de los bancos. Y eso es lo que se llama pues el rescate bancario o mencionan las siglas de aquella operación. Y ya sabía yo que eso pues iba a prestar a muchas interpretaciones a posteriori. Cuando se hizo, mucha gente estaba contenta porque, bueno, no pasó la quiebra, las cosas afortunadamente salieron bien, pero al poco tiempo empezaron a aparecer personajes de manera destacada, López Obrador y otros que han sido sus colaboradores cercanos para usufructuar políticamente con Hmm. aquella tragedia que había tenido el país. Los únicos que quedaron contentos, como dices,
Fueron los millonarios a los que rescataste. Te importó poco el resto de la población. No te importaron los más pobres. Tienes miedo hasta de pronunciar las siglas Fobaproa. Con esto, tu subconsciente acepta tu culpa. Dices que se lucra políticamente al recordar esa masacre financiera que cometiste. Eres un ruin, eres un miserable. Es una verdadera vergüenza porque con una reforma judicial, que llaman reforma judicial, lo que han hecho es destruir estructuralmente una democracia constitucional como la que tenía México, porque ahora constitucionalmente no somos democracia. Tenemos dadas las condiciones para que un solo partido controle el ejecutivo, el legislativo y el judicial per secula seculorum. Vaya, vaya, así que eres un imbécil. Per secula seculorum. Estas declaraciones con respecto al Poder Judicial son patéticas por decirlo menos. Sales en defensa del podrido Poder Judicial, no es para menos. Y hablas de democracia mientras tú quitaste de un plumazo, así, sin más ni más, a todos los ministros de la Corte, a 26 ministros, en un acto de soberbia y en una expresión de autoritarismo que te caracterizó en todo tu desgobierno. Para llevar a cabo elecciones. No porque algo se elija quiere decir que es legítimo y que sirve. Tiene usted que checar si las reglas son reglas sólidas y tiene usted que checar si esas reglas se aplican realmente conforme al espíritu y la letra de la ley. Aquí lo que tratas de decir, miserable, es que si el pueblo es quien elige, entonces no sirve. Porque tú elegiste a 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando desapareciste a los 26 anteriores. Qué mezquino y miserable eres. No, primero permítame, León, comentar lo más importante. La presidenta, imitando a López Obrador, eh, al querer, digamos, disminuirme, desacreditarme, ofenderme, calumniarme, saca el tema del rescate bancario. Sí, Yo, como uno de los muchos instrumentos para enfrentar la crisis, ejercicio que por cierto fue exitoso. En los siguientes años la economía mexicana creció como no había crecido en un cuarto de siglo y como no ha vuelto a crecer desde entonces, ni mucho menos durante el mediocre sexenio de López Obrador, donde prácticamente la economía estuvo estancada. Pero ellos utilizan eso. Y les digo, bueno, pero ¿por qué no le dicen a la gente que ese rescate bancario, por demanda de la Cámara de Diputados, fue auditado internacionalmente por un auditor de reputación impecable? Y claro, hubo resultados donde él habrá encontrado que las cosas pudieron haberse hecho mejor o que algunas incluso por los ejecutores prácticos del rescate bancario quizás fallaron, pero también lograron el objetivo final. Pero en sí. todo caso, la auditoría se hace pública, se actúa en consecuencia, ¿sí? Bueno, pues si les gusta el caso del rescate bancario, ¿por qué no toman ese ejemplo y hacen un concurso, ¿verdad? No sé, tendría que haber participación de la sociedad civil para ver las reglas de ese concurso, que se nombre un auditor y que se auditen, pero van a estar varios auditores, porque aquí son muchos asuntos, ¿verdad? Se audite lo que costó, no solamente en términos económicos, sino en oportunidades perdidas, el haber destruido el gran aeropuerto que iba a tener la Ciudad de México, quizás ya en muy pocos años, y además tontamente, porque el que lo pudo haber inaugurado fue López Obrador. Yo ni siquiera me hubiera enojado si le pone su nombre, ¿no? Con tal de tener el aeropuerto. Y el señor dijo, no, hay fraudes y no sé qué, que tierras, y se destruye, ¿sí? Y a ver dónde están las demandas contra los que cometieron fraudes. Entonces, o estaba mintiendo o está encubriendo delitos. Las dos cosas son muy graves.
hizo las dos cosas. Bueno, que se diga cuánto nos costó a los mexicanos esa destrucción, Sí. ¿sí? Y además hay una deuda pública que se tuvo que tomar, pues, para poder saldar los pasivos que ya tenía esa obra. Que se audite la refinería de Dos Bocas, ¿no? Como clásico cacique, ¿no? Quiero hacer obras para mi estado, para mi pueblo, y no se le ocurrió otra que hacer una refinería que no hace falta ni a México ni al mundo, que tiene un riesgo ecológico extraordinario. Yo no sé a quién se le ocurre, con el problema de cambio climático que estamos viendo, poner una refinería donde la puso este señor, ¿sí? Pero además ha costado muchísimo más dinero del que él nos dijo que iba a costar. Y todavía no produce cantidades significativas de productos refinados. Eso tiene un costo extraordinario. Y que nos digan, y quizás esto es lo que más me duele, es el Tren Maya. Es una obra inútil, no solamente porque no se requería para la movilidad de las personas, sino que ha causado una destrucción ecológica increíble. O sea, la destrucción de aquella selva baja y el riesgo que se le ha puesto a los ríos subterráneos de la península de Yucatán pegados al Caribe es verdaderamente doloroso. Por afición he buceado en esos cenotes, túneles, y cuando veo las fotos de esas columnas de concreto atravesadas a la mitad de esos ríos subterráneos, ¿sí? Y lo que veo que está pasando con la selva baja, digo, pero ¿cómo alguien puede cometer ese crimen? Yo diría que se diga cuánto costó, exactamente, cuánto le costó a la nación, pero además que se valore cuál es el valor del capital natural del país, de los mexicanos, de la naturaleza del mundo, que se ha destruido para cumplirle a ese señor su trenecito. Diría mi abuela, estimado Cerdillo, cuando hables de ese señor, lávate bien la boca. Tú, precisamente, el autor del Fobaproa, el endeudador de México, vienes a criticar las magnas obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que tú nunca hiciste. No hiciste ninguna obra en beneficio de los mexicanos, por el contrario, vendiste los bienes de la nación a quienes después fueron tus patrones. Fuiste presidente gracias a una desgracia, a un asesinato cometido por tu propio partido político, el de Luis Donaldo Colosio. Hay quien asegura incluso que tú tuviste que ver en ese crimen, que finalmente te llevó a ocupar la presidencia de la República, desde donde despreciaste al pueblo y serviste a los poderosos. Eres un miserable, y la historia ya te tiene en el basurero. Los mexicanos sabemos perfectamente bien quién eres y lo que representas, aunque para la ridícula oposición seas ya su vocero. Comparte para que más mexicanos se enteren.